súper bienvenidos, ¿cierto? Bienvenidos a esta sesión que hemos titulado Requisitos mínimos determinados por el Colegio de Bioanalistas de Venezuela, asociados a la ISO 15189, de una manera actualizando la versión para que ustedes puedan estar en sincronía en lo que nos muestra la norma en estos momentos. Para de pronto los que no me conocen, de pronto algunos sí, ¿cierto? Como lo mencionamos, mi nombre es Adely Sánchez. Yo soy una apasionada, perdónenme, soy una apasionada por la calidad en los laboratorios clínicos porque he entendido la importancia de nuestra profesión. Soy profesional de laboratorio, bacterióloga con más de 10 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con gestión y calidad analíticas, auditora interna de diferentes estándares, 15189, por supuesto, 17025, 9001, algunas normatividades aplicables a nuestro contexto en términos nacional e internacional, y soy especialista en gerencia de la calidad. Actualmente, pues como lo mencionamos hace un momento, soy directora científica de Lab Solution y de Seed Solution en Colombia, ¿no? He liderado varios procesos y por eso pues hemos decidido desde Lab Solution aportar a los colegas para que puedan aclarar dudas, aprender y digo yo, enamorarse de la calidad, ¿no? Enamorarse porque en todo esto que tiene que ver la calidad radica la importancia de lo que nosotros hacemos en el laboratorio clínico, ¿no? Porque pues si vamos a emitir un resultado, la idea es que el resultado pues refleje realmente la condición de un paciente para que se tome la decisión más acorde por parte del médico. Entonces, vamos a hablar un poco de estos requisitos que emitió el colegio para certificar ciertos laboratorios. Entonces, la idea de este documento, si hay alguno que no los ha revisado, vamos a hablar un poco de ellos primero. Luego vamos a hablar de la ISO 15189 y luego lo que vamos a hacer es cruzar las dos y ver cómo estas dos se relacionan. Y digo yo a veces a las personas, no le tengan miedo a la ISO 15189, porque cuando uno analiza, en este caso que vamos a ver los requisitos mínimos, o cuando uno hace comparativos con ISO 9001, la verdad eso no dista mucho de lo que nosotros hacemos en los laboratorios clínicos, sino que a veces vemos las normas muy robustas o a veces no sabemos cómo darle cumplimiento o no sabemos que con lo que nosotros hacemos en el laboratorio clínico, pues realmente le estamos dando cumplimiento a muchos requisitos de la norma. Entonces, como ven ustedes acá, en su momento, pues se decidió, ¿cierto?, ayudar a los laboratorios clínicos en Venezuela para que pudieran mejorar la calidad de los resultados que emitían. Y como no había una normatividad, o de hecho, pienso, no la hay todavía, pues sencillamente lo que hicieron fue apegarse al estándar que es específico del laboratorio clínico y que es la ISO 15189. En su momento, pues vean acá, estábamos en la versión 2007, ¿cierto? De hecho, esta era la segunda edición y donde ya nos daban un direccionamiento de cómo los laboratorios podrían asegurar la calidad de su resultado desde teniendo un sistema de gestión de la calidad hasta cumpliendo unos requisitos técnicos que pudieran garantizar la calidad de esas mediciones que nosotros hacemos en el laboratorio clínico. Y estos requisitos están divididos como en 6 módulos, ¿no? Uno asociado a la organización del laboratorio clínico, entonces nos decían cómo debería el laboratorio clínico organizarse, qué debería tener. Luego, lo concerniente a recursos humanos, pues que somos nosotros y que obviamente somos un actor importante en las actividades que se desarrollan en el laboratorio. Sobre gestión de servicios suministrados externamente y todo eso que nosotros tenemos que asegurar
cuando hacemos las compras, ¿cierto? Cuando compramos el reactivo, cuando compramos el insumo, cuando adquirimos equipos. Para uno asegurar que mi resultado final cumple con las características de calidad que yo he definido, pues yo también tengo que garantizar que esos insumos o esas entradas que yo necesito para operar en mi laboratorio, pues cumplan también con la calidad, porque si desde un inicio mi reactivo no cumple con la calidad esperada, pues el resultado final va a ser un resultado con inconvenientes, ¿no? Luego nos hablan sobre los procedimientos preanalíticos. ¿Qué debería tener el laboratorio con relación a los procedimientos preanalíticos? Luego nos hablan de los procedimientos de análisis y finalmente nos hablan sobre los registros técnicos y de calidad que debería tener el laboratorio en su institución. Vamos entonces a desglosarlo, ¿cierto? Es importante que comencemos a desglosar cada uno de estos módulos y que ustedes comiencen a hacer su autoevaluación allá en sus casas y comiencen a decir, oiga, si lo tengo, no lo tengo, me falta. Ah, con esto puedo cumplir tal cosa, porque la idea es que revisemos qué nos dice el debe o el requisito, ¿cierto? Y podamos aprender a interpretar ese debe. Y así se hacen todas las normas, no solamente en este documento que les dio el colegio, sino también con 15189, con ISO 9001, con todas. Entonces veíamos que en cuanto a organización del laboratorio clínico, el documento nos dice que tiene que cumplir con 3 requisitos grandes. El primero está asociado que el laboratorio clínico o la organización del cual este forme parte, así como los bioanalistas deben ser legalmente identificables. Y eso es muy claro, ¿no? Entonces, pues lo primero que tiene que hacer un laboratorio que realmente es una organización o una empresa es estar legalmente constituido. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque a veces uno abre los laboratorios, ve, y no crean que aquí en Colombia pasa, abren los laboratorios, comienzan a hacer todo el proceso de compra, contratación, y no han hecho la gestión de formalizar como empresa ese laboratorio. Entonces, de hecho, el documento a mí me parece súper chévere porque le dice el cómo lo tiene que cumplir, que es lo que no pasa con ISO 15189. ISO 15189 y todas las normas ISO me dicen el debe, ¿cierto? El requisito, usted verá cómo lo cumple. Pero en este caso, el documento sí nos dice cómo lo cumple. ¿Y qué nos dice el documento? ¿Qué tengo yo que mostrarle a quien me audite, a mis clientes, a mis pacientes, de pronto a mis entes que me vayan a vigilar? Me dice, usted tiene que tener un acta de creación del laboratorio, ¿no? Tiene que tener un documento, un registro, ¿cierto?, que evidencie, pues, que está legalmente constituido. O adicional, nos indica acá el documento que podemos tener el acta de constitución, registro en el Ministerio de Sanidad o registro en el Colegio de Bioanalistas, ¿no? Donde obviamente se demuestre que está legalmente constituido. Pero miren que aquí nos dicen, el laboratorio tiene que estar legalmente constituido, pero también los bioanalistas, es decir, que tienen que estar inscritos ante el colegio respectivo. Entonces ya ahí llevamos 2 evidencias con las cuales ustedes allá vayan autoevaluándose y digan si lo tengo o no lo tengo, ¿no? Otra forma de demostrarlo es que en términos de organización, y es que nos piden que el laboratorio debe estar claramente organizado y haber nombrado un bioanalista como jefe del laboratorio y de calidad. Y entonces, ¿cómo yo demuestro eso? Pues lo demuestro a través de una estructura organizacional, a través de un organigrama, a través de donde yo defina cuáles son los perfiles, los cargos, las funciones, que yo demuestre que mi laboratorio tiene determinado la misión, la visión, valores, política de calidad. A eso se le llama estructura, ¿no? Yo defino cómo voy a funcionar, ¿cierto? ¿Cómo voy a estar organizado? Y yo aquí le pondría algo más adicional, y es que determinen su mapa de procesos. Es muy importante en gestión de calidad que aprendamos a trabajar con procesos. Y nosotros en el laboratorio clínico tenemos unos procesos ya
muy ya identificados y es nuestra fase preanalítica, analítica y posanalítica. Esos son los procesos operacionales. Y yo después digo, bueno, ¿y cómo hago yo para desarrollar mi fase preanalítica, analítica y posanalítica? Pues necesito el proceso de talento humano, necesito el proceso de compras, necesito un proceso de infraestructura. Algunos le colocan un proceso de informática y a nivel gerencial o de dirección, pues necesito un proceso de direccionamiento estratégico, de dirección y el que tiene que ver con calidad. Y eso es un mapa de proceso, ¿no? Donde tenemos claramente definido qué es lo que nosotros operamos y cómo lo vamos a hacer y cuáles son mis recursos que yo necesito para poder, pues, tomar una muestra y luego al final entregarle un resultado a mi paciente. Y luego el siguiente módulo nos dice que debe tener un manual de calidad que contemple como mínimo los requisitos contemplados en los requisitos que ya vamos a revisar. En la versión 2007, la norma nos pedía, sí, nos pedía lo que tiene que ver con manual de calidad. Pero aquí viene la primera diferencia y es que la norma ISO 15189-2022 nos dice el laboratorio define qué documentos va a tener en la extensión necesaria. Entonces ya no nos piden manual de calidad, pero muchos laboratorios, se los digo, muchos laboratorios aquí en Colombia acreditados que yo he auditado, no tienen su manual de calidad porque me dicen, Adelis, me gusta, porque tengo todo consolidado, puedo en un solo documento revisar procesos, procedimientos, formatos y demás, y está bien. La 15189 no nos dice que no lo tengamos, pero tampoco es una exigencia. Que eso también es una alineación a ISO 9001-2015, que también en ISO 9001, en las versiones anteriores a las organizaciones le pedían manual de calidad. En este caso, pues ya no es un requisito específico, pero cada laboratorio define cuál es su documentación en la extensión necesaria. ¿Listo? Ahora hablemos de recurso humano. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí tenemos dos módulos grandes y es que uno nos habla de que el laboratorio tiene que tener los registros de las calificaciones educacionales, profesionales, la formación, la experiencia y la competencia de todo su personal. ¿Y cómo le da evidencia? Pues uno usualmente que tiene, ¿cierto? Tiene definido un organigrama. Y luego de ese organigrama yo saco un perfil de cargo. En el perfil de cargo digo, ¿cuál va a ser el tipo de educación de mis bioanalistas o de mis auxiliares o de cualquier otro integrante del laboratorio? Entonces digo, son profesionales que tienen una experiencia de 1, 2, 3 años, eso depende, que tenga conocimientos en calidad analítica, en verificación de método, en ISO 15189, los que son de banco de sangre a veces le piden que tengan diplomados en banco de sangre, los que hacen microbiología como son conocimientos específicos, entonces le piden que tengan conocimientos específicos en microbiología, eso dependiendo del laboratorio. Entonces, cuando yo determino el cargo, lo caracterizo y lo caracterizo pues definiendo formación, experiencia, conocimiento y todas las competencias que yo quiera. Algunos le colocan valores, otros le colocan habilidades, ¿cierto? Sí, muchas veces necesitamos que sean profesionales que tengan habilidades en Excel. En algunos casos también existen otras habilidades asociadas a manejo de equipos, de software. Bueno, ya eso el laboratorio lo define. Entonces, ¿cómo nosotros damos evidencia? Aquí nos dice el documento, demuéstrelo con título académico, descripción de cargos, que son los perfiles de cargo, los registros de educación continuada, logros, evaluaciones de desempeño, referencias de empleos previos. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Yo tengo mi hoja de vida, ¿cierto? La hoja de vida con el perfil de cargo y con todos los soportes que me dan a demostrar o que podemos demostrar que esa persona es competente a través de su formación, de su experiencia, de sus habilidades, de sus conocimientos. El otro módulo de recursos humanos nos dice, el laboratorio debe implementar una programación de educación continua de todo el personal a realizar en los próximos 6 meses, lo tenían definido.
pero ya nosotros sabemos, ¿no? Los laboratorios tenemos que hacer formación continuada, entonces nosotros establecemos nuestro cronograma de capacitación y esos cronogramas de capacitación, pues uno tiene que documentar qué voy a capacitar, cómo lo voy a hacer, virtual, presencial. Hay muchas empresas ahora, muchos laboratorios que tienen formación autónoma, es decir, que ya tienen grabados los temas y entonces, por ejemplo, algo que pues no va a cambiar mucho, ¿cierto? Bueno, por el tema del COVID que cambió un poquito, bioseguridad. Es un tema que es transversal, es continuo, entonces mucha gente que hace, viene y lo graba para pues evitar reprocesos y demás y lo coloca como que es una capacitación para tomar autónomamente y dejan sus evidencias. Eso sí es muy importante, que nosotros guardemos las listas de asistencia, las certificaciones, el material, es muy importante. Entonces, el cronograma que lleva, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo voy a hacer? La fecha, ¿cierto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y ustedes le lleven el control de si se ejecutó o no se ejecutó. Entonces, esto es lo que nos pide en términos de recursos humanos el documento. Ahora vamos para gestión de servicios y suministros externos. Y como les mencionaba yo, esto es compras, ¿no? Y aquí nos lo dividen como en 4 ítems. El primero, el laboratorio debe implementar procedimientos y criterios para inspección, aceptación, rechazo y almacenamiento de insumos. Entonces, cuando uno está documentando un sistema de gestión, recuerden, uno primero hace la estructura que es organizacional, organigrama. Luego la estructura de las actividades o de la gestión que hace, pues en este caso el laboratorio, un mapa de proceso. Luego que yo tengo determinados mis procesos, ¿qué tengo que hacer? Documento los procedimientos. Y luego de los procedimientos, estructuro los formatos, que los formatos los utilizamos nosotros para registrar cuando hemos ejecutado las actividades. Ese es el deber ser en cualquier sistema de gestión. ISO 9001, 15189, 17025, el que tenga el laboratorio. Entonces, cuando nos pide que implementemos procedimientos, entonces miren que aquí nos dice que nosotros digamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿quién va a hacer, por ejemplo, la inspección? ¿Cuándo la va a hacer? Cuando ustedes vayan a escribir un procedimiento, siempre contesten esas preguntas en el documento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? Y es importante dónde lo dejo registrado, porque esa es la evidencia de ejecución. Entonces, yo tengo que escribir eso, ¿cierto? ¿Cuándo o cómo voy a hacer yo esa inspección? ¿Cuáles son los criterios que nosotros verificamos cuando recibimos un reactivo? Yo verifico que el empaque esté en condiciones óptimas. Yo verifico que si la temperatura, ¿cierto? El transporte, especialmente aquellos que tenemos que recibir en refrigeración o en congelación. Entonces, yo lo verifico, que no esté derramado, que sean las cantidades que nosotros hemos solicitado. Entonces, eso hay que hacer un procedimiento, hago mis formatos y cuando ejecuto la actividad, pues dejo el registro, ¿no? El otro ítem nos habla que el laboratorio debe implementar un sistema de control de inventario para insumos, incluyendo reactivos, controles y calibradores. Entonces, piensen en todo el proceso de compra, ¿no? A mí me dicen la necesidad. Mire, yo necesito reactivos 3 cajas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos y lo compramos a un proveedor donde nosotros tenemos que hacer una selección de proveedor y demás. Y así tenemos unos criterios para seleccionar ese proveedor. Luego le coloco la orden de compra. Cuando le coloco la orden de compra, él me lo entrega. Y entonces aquí entra el requisito del colegio. Me dice, inspecciónelo, tengo un procedimiento, deje los registros. Y luego que yo lo recibo, pues lo tengo que controlar. Entonces me toca ingresarlo a un inventario, ¿no? Entonces yo lo ingreso a un inventario y tengo que tener una metodología de inventariarlo por número de lote, fecha de recepción, dónde lo coloco y tener determinadas las buenas prácticas de almacenamiento para garantizar la calidad del producto, ¿no? Luego, ¿qué me dice? Que el laboratorio debe evaluar a los proveedores
y es importante porque yo tengo que tener evidencia que yo controlo mis proveedores, que si algo está mal, pues yo se lo hago saber para que lo mejore. Entonces, de allí la importancia que nosotros también tengamos un procedimiento de qué le evalúo yo a mis proveedores, cada cuánto voy a hacer esa evaluación, semestral, anual. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Es que yo le evalúo la oportunidad, la entrega, el servicio, el soporte. Eso depende del proveedor. Y yo vengo y le hago la evaluación del proveedor y se la envío. Y si hay algo que no esté dentro de los criterios de aceptabilidad, pues le tengo que solicitar un plan de mejora para que podamos garantizar que el producto que él me entrega o el servicio, pues no me va a afectar la calidad de mis resultados. Luego, en el 4, vemos que nos pide que el laboratorio debe mantener un registro de las muestras enviadas a los laboratorios referidos, es decir, a esos aliados que nos ayudan a nosotros para que podamos complementar nuestra oferta de servicio. Entonces, yo también tengo que tener controlado qué es lo que yo hago referencia y qué es lo que yo proceso. Y yo adicional, ¿cierto? Si tengo algún inconveniente, pues ese es un proveedor, también tengo que evaluarlo y tengo que hacerle el seguimiento correspondiente como lo hemos definido. Entonces, si ustedes ven aquí, esto es una cadena, ¿no? Y esto va un paso a paso, desde que yo detecto mi necesidad hasta que yo utilizo el producto y cierro haciéndole seguimiento a ese proveedor, pues que me entrega los productos y servicios que requiero. Ahora vamos con procedimientos de la fase preanalítica. ¿Y qué nos dice entonces el requisito? Nos dice que el laboratorio debe tener, y así lo menciona, un manual de recolección de muestras, ¿no? Y entonces ese manual de recolección de muestras tiene diferentes ítems y son los que vemos acá. Entonces ya nos están pidiendo, ¿cierto? Que tengamos una lista de los análisis disponibles, información e instrucciones suministradas a los pacientes para realizar las pruebas, procedimiento para la preparación del paciente, procedimiento para la identificación de la muestra primaria. Entonces yo ahí es cuando digo, bueno, nosotros ¿cómo garantizamos una correcta identificación? Es que en el laboratorio utilizamos un código único, el nombre completo, número de cédula, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud recomienda que tienen que ser mínimo 2 identificadores. Usualmente los laboratorios utilizan a 3, porque utilizan también un código único, que es con que hacemos toda la estadística. Nos hablan que tenemos que tener procedimiento para la recolección de la muestra primaria, donde se realice la descripción de las muestras, los contenedores, los aditivos, y ahí cuando nosotros decimos, es que para cuadro hemático utilizamos el tubo Conecta, es que para las pruebas de química clínica utilizamos, no sé, tubo, tapa amarilla con gel para el suero. Otro laboratorio dirá, no, yo no utilizo tapa amarilla, yo utilizo tapa roja. Ya depende pues del contexto, por eso uno tiene que escribir. La instrucción es para el tipo y la cantidad de muestra primaria a ser recolectada, la instrucción es para obtener información clínica, instrucciones para identificación correcta y detallada de la muestra, instrucciones para la disposición segura de los materiales que son el resultante de la toma de muestras, como las agujas. Entonces ahí vienen las recomendaciones. Es que usted cuando toma la muestra, inmediatamente deja la aguja en el guardián y la coloca, y cómo la va a hacer, cómo va a ser esa correcta disposición, que uno no la puede colocar, que uno no puede llevar el capuchón a la aguja porque hay un riesgo, ¿cierto? Que tengamos un pinchazo. Entonces, todo este tipo de cosas, pues el documento nos dice que tengamos un manual de recolección de muestras primarias, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues nosotros podemos tener estandarizada nuestra fase preanalítica y le incluimos todos estos pasos. Entonces, yo cuando analizo los documentos, yo digo, eso es lo que la gran mayoría de cosas hacemos en los laboratorios. A veces no nos gusta mucho documentar, ¿no? Pero es importante la documentación, es muy importante, porque con eso garantizamos que todo el personal lo haga de la misma manera. Y adicional, cuando nosotros documentamos y estandarizamos,
pues tenemos el material cuando tenemos que hacer el proceso de inducción, de capacitación continua. Cuando comenzamos a evaluar, de pronto tenemos quejas, no es que, o podemos nosotros ir y mirar, es que me están tomando las muestras en tubos diferentes. Es que no lo tenemos estandarizado, es que tenemos que capacitar al personal. ¿Listo? Este mismo requisito o este mismo ítem nos habla que se tienen que tener instrucciones para el almacenamiento de muestras examinadas y para cuando necesitemos, ¿cierto?, realizar repeticiones. Estas dos actividades pues hacen parte de los procesos posanalíticos, ¿no? Ahora miremos qué nos pide entonces el documento con respecto a la fase preanalítica y lo dividen en 4 ítems. El primero que nos dice, usted documenta el procedimiento para análisis estipulados en el alcance de estos requisitos. Es decir, que tenemos que tener escrito cómo hacemos las mediciones. Usualmente uno tiene como un manual de procesamiento, ¿no? Pues acá en Colombia es así, y entonces uno dice cómo proceso la glucosa, el cuadro hemático, el colesterol, el triglicérido, y tenemos todo el paso a paso. Que cuando ustedes vayan a escribir eso, yo les recomiendo siempre, cíñanse a lo que dice el inserto de la prueba, ¿cierto? Porque debe ser acorde a lo que ha descrito el fabricante en su método. Y luego nos dice el requisito que los equipos deben ser operados solamente por bioanalistas capacitados, se debe contar con instrucciones actualizadas sobre el uso y el mantenimiento. Es decir, tengo que tener evidencia de entrenamientos en los equipos. Cuando a uno el proveedor le entrega el equipo, uno le dice, déjeme mi personal capacitado. Entonces, esas capacitaciones siempre tienen que estar documentadas. Muchas veces le entregan a uno un certificado. Si no le entregan certificado porque algunos proveedores no lo entregan, pues al menos usted digan, regáleme un acta, hagamos una lista de asistencia, pero tengamos cómo demostrar que realmente se hizo la actividad. Algunos otros son muy organizados y entregan la presentación, el material, lista de asistencia, hasta hacen evaluaciones y está muy bien, ¿no? Importante que tengamos las instrucciones, por ejemplo, las guías rápidas de los equipos, que los tengamos muy cerca, ¿no? Y que sean asequibles para el personal. Aquí hay algo, me parece muy bueno que tiene el documento y es que dice, tenga listado el personal autorizado para el manejo de los equipos. Muchas veces uno no ve eso y si nosotros revisamos la 15189 en esta versión, eso es un requisito, autorización del personal, que ya la vamos a ver. Entonces, miren que ellos desde el 2007 ya lo tenían previsto, porque yo puedo tener capacitación para X equipo, pero puede que para otro no lo tenga. Entonces, no debería estar autorizada a hacer otro tipo de análisis si no tengo la competencia necesaria. Nos piden que el laboratorio debe implementar un programa documentado de la calibración de instrumentos. Muchas calibraciones no lo hacemos nosotros, muchos lo hace el proveedor, otros lo tenemos que enviar a otras instituciones. Lo importante es que nosotros tengamos un procedimiento o un programa, como dice acá, y digamos, ¿cómo vamos a hacer las calibraciones? Entonces uno ahí dice, mire, de los dispositivos de medición como termigrómetros, pipetas, demás, la voy a hacer anualmente, ¿cierto? Y mi proveedor va a tener estas características. La recomendación es que el proveedor esté acreditado 17025, ¿cierto? Y aquí hay algo importante y se los digo desde la experiencia y es que a veces uno envía a calibrar y uno, por ejemplo, envía a calibrar una pipeta que la utiliza en 20 landas y por allá van y se la calibran en 50, 100. Eso no tiene ninguna utilidad para el laboratorio. Si ustedes van a calibrar, calibren en el rango de operación. Lo mismo los termigrómetros. Si ustedes utilizan un termigrómetro para temperatura ambiente y su temperatura está entre, no sé, 15 y 30 grados, ¿para qué lo va a calibrar, cierto, en 10? Si esa no es, va a ser el uso. Y usted tiene que garantizar que cuando usted calibra en el uso que utiliza el dispositivo de medición. Y aquí hay otra cosa importante que acá no la mencionan, pero esa es una recomendación, de hecho es un debe en la 15189, y es que cuando ustedes calibran, hagan algo con esa calibración. Cuando uno calibra es para verificar
¿cuál es el error de medición que tiene ese dispositivo? Si yo veo que ese error es muy alto, yo no debería utilizar el dispositivo. Algunos laboratorios dicen, tienen determinados, si mi pipeta, por ejemplo, tiene un error mayor al 10%, ya no sirve, porque la dejamos caer, porque se desajustó o tenemos que mandarla a ajustar y nuevamente volverla a calibrar. Entonces, cuando nosotros mandemos a calibrar, revisen el certificado de calibración y allí les van a notificar cuál es el error asociado y ustedes toman decisiones. Y algo importante, cuando uno calibra los dispositivos de medición como termigrómetro, cuando yo hago la lectura, yo debería tener en cuenta ese error, porque si me dicen que uso un termómetro para hacerle seguimiento al correcto almacenamiento de reactivos que tiene que estar de 2 a 8 grados, ¿cierto? Y me dicen que el dispositivo de medición tiene un error de +1, es decir, positivo. Cada vez que yo lea, yo debería sumarle, porque me está diciendo que tiene un error de +1. Entonces, ¿por qué es importante esto? Miren, porque si las condiciones de almacenamiento van de 2 a 8, y si yo leo y tiene 8, pues y le coloco 8 en mi seguimiento, en mi formatico que tenemos, pues yo digo, yo todavía estoy en el rango de aceptación y no hago nada. O puedo decir, uy, estoy ahí como en el borde, pero no hago nada. Pero si yo tengo en cuenta el error del equipo o el error del dispositivo, pues ya yo sé que no es 8, sino 9 y me salí. Tengo que hacer algo. Por eso es importante tener en cuenta y saber utilizar los certificados de calibración. ¿Listo? ¿Qué más les cuento de acá? Bueno, y en este caso, pues un programa, es decir, cómo lo vamos a gestionar, pero tenemos que tener un cronograma para que tengamos controlado, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y que claramente revisemos cuál es el error asociado. El otro ítem es que dice, debe implementar un programa documentado para el control de calidad interno. Y esto es muy importante porque es el control de nuestra fase analítica. Si nosotros no tenemos control de calidad interno, estamos en ceros. O sea, de nada nos sirve hacer una correcta fase preanalítica y una correcta fase posanalítica. ¿Por qué? Porque en la fase analítica es donde hacemos la medición y necesitamos saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. De hecho, la fase analítica nos sirve también para evaluar otras condiciones del laboratorio. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide que tengamos un procedimiento, ¿cierto?, donde yo defina el tipo de material de control. Recordemos que hay de primera opinión, de segunda opinión, de tercera opinión. Donde yo diga cuántos controles voy a emplear. Acuérdense que son mínimo 2 por nivel, por analito, ¿cierto? Y los niveles dependen del el interés clínico. Sabemos que hay, por ejemplo, en química utilizamos 2 porque son normal y patológico, pero por ejemplo, si hacen coagulación, utilizamos 3 y depende, ¿no? Porque si yo no tengo población enferma, sino que de pronto tengo un laboratorio donde hacemos pruebas para cirugía y usualmente son personas normales, yo lo podría justificar con 2. Pero si yo tengo población donde tengo anticoagulados, pues no puedo utilizar 2, claramente, ¿no? Con hematología son 3. Algunas hormonas tienen hasta 5 niveles. Las enzimas también, hay algunos que conozco que tienen hasta 5 niveles. Entonces, los niveles de acuerdo se seleccionan de acuerdo al interés clínico, ¿vale? Que es importante también definir la frecuencia del control de calidad. Voy a procesarlo 1, voy a procesarlo 2 veces al día, 3. ¿Eso de qué depende? Del volumen de muestra. No es lo mismo el laboratorio que procesa 20 cuadros al día al que procesa, no sé, 800 cuadros al día, ¿cierto? No es lo mismo que tengamos un profesional haciendo todo el turno y tengamos solamente un horario, no sé, de 6 de la mañana o de 7 de la mañana a 5 de la tarde,
cuando yo tengo horario 24 horas y tengo 3 personas y demás. Entonces, entre más variables tengamos, tenemos que controlar más. La asignación de los valores objetivos. Esto es muy importante, saber contra qué me voy a comparar, ¿no? Tener claridad con eso. Interpretación de gráficos, determinar las reglas de validación de esos controles, los criterios de aceptación, límites analíticos de desempeño. ¿Y dónde lo voy a dejar registrado, no? Y cuáles son los criterios de validación que tengamos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un procedimiento y tengamos todo eso determinado en cuanto a control de calidad interno, que es lo que nos está solicitando este procedimiento de análisis. Ahora hablemos de los registros técnicos y de calidad. En cuanto a los registros técnicos y de calidad, también nos piden nos dan tres indicaciones. Entonces, nos piden que el laboratorio debe, permítanme un segundo. Entonces, en cuanto a los registros técnicos, el documento nos pide que el laboratorio debe tener una política que defina el intervalo de tiempo a ser retenidos los diversos documentos. Eso se llama retención documental, ¿no? Entonces, yo defino, por ejemplo, bueno, no sé en Venezuela, pero hay ciertos documentos o ciertas indicaciones que piden que los resultados sean almacenado 15 años, 10 años. Entonces, el laboratorio tendrá que definir por procedimiento cuánto tiempo va a retener sus documentos del sistema de gestión y sus documentos técnicos, que son diferentes, ¿no? No es lo mismo, por decir algo, una política de calidad a los resultados de los pacientes. El otro ítem que nos piden es que el laboratorio debe tener un procedimiento para la emisión y el control de documentos. Entonces, yo tengo que decir, ¿cómo es que yo voy a desarrollar documentos? Es que nosotros acá tenemos un tipo de letra, los documentos acá tienen una estructura, los procedimientos tienen que tener un contenido, las guías otros, los instructivos otros, los formatos. Entonces, todo eso es un sistema de gestión. Eso hay que estandarizarlo. ¿Y cómo lo voy a controlar? No es que lo controlamos a través de un software de gestión de calidad o lo controlamos a través de un Excel, que comúnmente lo llamamos como un listado maestro de documentos. Entonces ya el laboratorio lo define. ¿Cómo lo vamos a almacenar? Lo podemos almacenar virtualmente o lo vamos a tener en físico. Pero todo eso tiene que estar determinado, pues, por el laboratorio clínico. Y debe documentar un programa para el desarrollo de auditorías internas. Aquí yo les recomiendo que tengan en cuenta la ISO 19011, de hecho está vigente la 2018 y allí nos dan todo el paso a paso de cómo se tiene que desarrollar una auditoría desde la documentación de un programa, que el programa es donde yo planeo cuántas auditorías voy a hacer en un tiempo determinado. Y luego, ¿cómo ejecuto una auditoría? Entonces, el laboratorio lo tiene que tener especificado. Ahora vamos a comenzar a revisar, ¿cierto? ¿Qué nos dice la ISO 15189, pero en esta nueva versión? Porque muchas de las cosas que están determinadas acá la hicieron con base en la versión 2007, ¿no? Y quiero que ustedes en este espacio reconozcan la estructura de la norma y se lleven como un bosquejo general de este documento que realmente pues es bastante interesante y aporta mucho a los laboratorios clínicos para la implementación de un sistema de gestión, así no se vayan a acreditar, porque como ven, muchas de las cosas son necesarias para garantizar la calidad de nuestros resultados.
Entonces, esta norma ISO 15189, pues es donde se establecen los requisitos que tienen que cumplir los laboratorios clínicos para garantizar la calidad de los resultados, ¿no? Aplica a cualquier tipo de laboratorio clínico. No importa si es privado, si es público, si es grande, si es pequeño, no importa. Todo laboratorio clínico puede implementar una ISO 15189. Y esta norma la pueden utilizar, pues, los laboratorios clínicos, obviamente, para garantizar sus resultados, pero también la pueden utilizar los clientes del laboratorio clínico. Yo puedo auditar. Si a mí me ofrecen que tienen un sistema de gestión basado en los requisitos ISO 15189, entonces yo los puedo auditar. Para las autoridades reglamentarias, ¿cierto? También se pueden ir y referirse a estos requisitos. Y obviamente para los organismos de acreditación cuando un laboratorio clínico quiere acreditarse. Aquí vemos un poquito la historia, ¿no? Entonces, en el 2003 salió la primera versión. Casi que esta primera versión, yo digo que es como una hijita de la ISO 17025, porque ISO 9001 es una norma que le ayuda a las empresas de cualquier tipo a tener un sistema de gestión documental. Pero cuando hablamos de acreditación, tenemos que demostrar competencia técnica. Por eso las auditorías de una acreditación va un tema documental o de gestión, pero también va un ejercicio de testificación, que se llama así, y es donde el profesional del laboratorio clínico procesa los ensayos y demuestra competencia técnica. Y luego la 2007 fue la siguiente versión que la mejoraron, ¿cierto? Unificaron ciertos criterios y con esta 2007 fue que se hicieron los requisitos. Pero posteriormente tuvimos 2012 y ahora tenemos la ISO 2022 que realmente se demoró muchísimo en salir, pienso yo, pero realmente viene muy estructurada, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades de los laboratorios clínicos. Cambios relevantes de esta edición, la estructura claramente, con la anterior teníamos 5 numerales, en esta tenemos 8, hay un poco más de orden, claridad, es un poco más simple, más abierta, ¿cierto? Deja como que el laboratorio pues defina cómo va a dar cumplimiento, viene fuerte el enfoque de riesgos, que realmente todos estamos llamados a que las actividades la hagamos o las ejecutemos teniendo un pensamiento basado en riesgos, para evitar que se materialicen los incidentes o los eventos. Se incluye la 22870, que es una norma asociada a la implementación de buenas prácticas para el buen uso de pruebas POCT y todo centrado en seguridad del paciente. Miren que la versión anterior no hablaban de seguridad del paciente. En esta todo va centrado a asegurar esa atención que nosotros hacemos en el laboratorio. Esta es la portada de la nueva versión. Esta es la estructura, 8 capítulos, ¿cierto? Tiene 34 cláusulas, 93 requisitos generales, notas 54. Este es un cambio importante porque es que esta nos refiere a otros documentos, como para cumplir tal debe, usted se puede referenciar en tal documento. Trae 2 anexos y los requisitos van a partir del numeral 4 al numeral 8. Y el numeral 3, pues nos hablan de términos y definiciones. Los anexos, uno asociado a POCT y los otros es un comparativo, o el otro es un comparativo entre la versión anterior. Entonces, revisemos un poquito de esta norma para que cuando yo haga la comparación, pues tengamos claridad. Este es el contenido, como les dije, hay 8 numerales. El 1, el 2 y el 3 son iguales en todas las ISO. Habla del alcance, referencias normativas y términos y definiciones. Siempre en las normas ISO, los debes comienzan en el numeral 4, que son requisitos generales. Entonces, aquí nos habla un poco de imparcialidad, confidencialidad, requisitos del paciente. Luego, miren que nos hablan requisitos asociados a la estructura, ¿no? Ya lo habíamos visto, donde nos hablan de entidad legal. Aquí no, ustedes allá tenían bioanalista o jefe de laboratorio, acá nos hablan del director de laboratorio, pero que realmente pues hace sus veces. Nos habla, ¿cierto?, sobre las responsabilidades, la política, la estructura, que tiene que ver con el organigrama MAPA procesos, y nos habla de gestión de riesgo. El 6 nos habla de los recursos y es todo eso lo que yo necesito para operar. ¿Cómo qué?
como el personal, recuerden que ya hablábamos de recurso humano, todo lo que tiene que ver con condiciones ambientales, el equipamiento que incluye equipos, reactivos, todo lo que tiene que ver con calibraciones, lo que tiene que ver con el control de reactivos, insumos, nos hablan sobre trazabilidad metrológica y los servicios que podemos obtener externamente. En el 7 es nuestro más robusto o lo más grande, porque aquí nos hablan de nuestra fase preanalítica, analítica y posanalítica, y hay otros numerales porque nos hablan sobre aseguramiento de la fase analítica, de quejas, nos hablan sobre cómo el laboratorio debe trabajar en una contingencia, que miren que es algo nuevo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo verifican. Y tenemos entonces el numeral 8. Permítanme un segundo, yo verifico. Acá este ladito, ¿quién? Acá. Ay, no. Listo. Entonces, numeral 8. ¿Y en el numeral 8 qué tenemos? En el numeral 8 tenemos todos los requisitos asociados a la gestión, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con documentos, con evaluación evaluación de la satisfacción, todo lo que tiene que ver con determinación de políticas, todo lo que tiene que ver con gestión están en ese numeral 8. Hablemos un poquito de cada requisito. Entonces, en este caso, el requisito numeral 4, hablábamos de todo lo que tiene que ver con imparcialidad, confidencialidad y requisito de los pacientes. En el numeral 5, como yo les mencioné, hablábamos de los requisitos asociados a la estructura y gobernanza. Entonces, aquí está entidad legal, director de laboratorio, las actividades que ejecutan, la autoridad y la estructura, objetivos, política y riesgo. En el 6, todo lo que tiene que ver con recursos, personal, equipos, todo lo que tiene que ver con reactivos y demás. En el 7, entonces, como veíamos acá, mírenlo, no hablamos de la fase preanalítica y aquí están todo lo que nos había dicho a grosso modo el listado de los requisitos que le emitió el colegio, ¿no? Entonces nos dice documente toda su fase preanalítica, asegúrela, luego su fase analítica, aquí nos pide que hagamos verificación de métodos, que tengamos control de calidad interno y externo, que es algo diferente a los requisitos del colegio, porque allá no nos hablaban del externo, pero la ISO 15189 sí. Luego, posanalítica y cómo gestionamos el trabajo no conforme y las quejas. Este es el numeral 8, que es todo lo de gestión, realmente es un numeral bastante amplio, pero es todo lo que tiene que ver con control documental, de registro, evaluaciones de desempeño, no conformidades, acciones correctivas, evaluaciones y todo lo que tiene que ver con revisión por la dirección. Entonces, miren que en ese documento ustedes tenían esta comparación, ¿no? Teníamos la ISO 15189 del 2007 y asociaban los requisitos mínimos. Entonces nos decían organización y gestión. Entonces nosotros lo tenemos en el primero, que es organización del laboratorio clínico. Personal en recursos humanos. Servicios y suministros externos, acá el 3 que les mencioné. Procedimientos de preanálisis, acá lo tenían en el 4. De la fase analítica lo tenían en el 5, control de documentos y auditorías internas. Entonces, como ven, en esa versión los numerales eran del 1 al 5, entonces por eso solamente vemos numerales asociados al 4, que es donde comienza el debe, y del 5. Pero en esta versión, que es la 2022, entonces yo les hice acá su comparación. Aquí tenemos, ¿cierto?, los 8 numerales que acabamos de revisar, y yo acá les coloqué con cuál pueden dar cumplimiento.
Entonces, como vemos, es un poquito ya, esta versión es un poquito más amplia, pero de todas maneras, sí cumplimos con ciertos requisitos de esta versión. Por ejemplo, la parte de entidad legal, ¿cierto? La organización acá en el 5.4, todo lo de recursos humanos en el 6.1 y el 6.2, procedimientos de análisis, lo que tiene que ver con calibración, algo que es un tema importante y es el tema de trazabilidad metrológica que ustedes no lo tienen. Gestión de servicios y suministros externos, que es compra, y lo preanalítico, pues claramente pues son actividades que son transversales. Y lo que tiene que ver con gestión en términos de registros y documentos. Entonces, sí hay y sí continúan con una relación, ¿cierto?, con respecto al cumplimiento de la norma en esta última versión. Entonces, yo los invito a que implementando estos requisitos que tienen del colegio, pues ustedes puedan también hacer su comparativo, que si cumplen con esos requisitos, pues están cumpliendo con varios requisitos de la ISO 15189. Lo ideal es que uno cumpla con todo, pero yo les digo, vayan en un paso a paso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el fin último es que ustedes puedan garantizar pues la calidad de las mediciones. Pues esto era lo que nosotros le queríamos compartir a ustedes, ¿cierto? Sobre esta nueva versión, sobre la nueva estructura y cómo esta se relaciona con los requisitos que tienen del colegio. Yo los queremos también invitar a nuestro próximo webinar. Nuestro próximo webinar va a ser el 10 de julio. Si quieres, Ariadna, por favor, les colocamos el link de asistencia, el link de registro, vamos a hablar sobre prevención y control, cómo identificar y mitigar riesgos en el laboratorio clínico. La hora, las 7 va a ser hora Colombia, ustedes se registran, igual que con esta sesión, se los enviamos a sus correos un día antes para que puedan asistir. Es una sesión gratis para que ustedes puedan acceder pues a esta información. Los invitamos también a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Voy a revisar esta sesión cómo quedó para poderla subir. Ahí también hay unos videitos que también les pueden aportar a ustedes sobre verificación de métodos, sobre calidad analítica. Y queremos también aprovechar como una opción para que ustedes puedan también, adicional a estas sesiones que son libres, puedan mejorar sus competencias en calidad analítica, porque como vieron ustedes, un requisito robusto es saber de calidad analítica, que está tanto en ISO 15189 como en los requisitos del colegio. Y aprovechando pues y haciéndole una atención a los colegas de nuestra colega, nosotros hemos decidido, ¿cierto?, otorgarles un bono y con un descuento bastante considerable para los que quieran aprender de calidad analítica. Tenemos esta oferta, es un curso donde enseñamos desde lo básico, desde saber cuáles son los tipos de control, características de control, o qué yo tengo que hacer para hacer una planificación adecuada de la calidad, hasta poder aprender a implementar inteligencia artificial para el análisis de datos. Y no se asusten, que no es tan complejo el tema, ¿cierto? No es sencillo. Nosotros hemos tenido personas, la verdad, que no tienen tantas habilidades de pronto con diferentes herramientas. Es un curso asequible, lo puede hacer cualquier profesional de laboratorio, es virtual asincrónico, pero tenemos un encuentro en vivo para aclarar las dudas, ¿no? ¿Qué vamos a ver nosotros en ese curso? Vemos planificación de la calidad, vemos cómo se establecen las reglas para poder validar nuestros datos de control, cómo seleccionamos nuestro valor Diana, aprendemos a hacer gráficos de control con límites analíticos de desempeño, aprendemos de trazabilidad metrológica e incertidumbre, que es un concepto nuevo
pero que se hace importante que nosotros ya aprendamos sobre eso y aprendemos cómo después que hacemos todo el control, sacamos los datos, tenemos indicadores de competencia técnica y uno ahí dice, ¿qué hago con todo esto, no? Pues tomar decisiones, y para tomar decisiones, pues hay que analizar datos. Entonces les enseñamos cómo ustedes pueden analizar esos datos y se pueden ayudar de la inteligencia artificial. Tenemos que incorporar este tipo de herramientas en el laboratorio clínico. Este curso tiene un costo de $120 para ustedes, para los que asistieron a esta sesión. Los que quieran, tiene un valor de $80. Lo podemos iniciar o tenemos previsto iniciarlo el 4 de julio. Las personas que estén interesadas, allí en el chat les están dejando el link para que coloquen sus daticos y nosotros les enviamos el cupón para que puedan hacer su inscripción. Es un curso que lo hacemos en la página en la plataforma de Hotmart. Es una plataforma educativa donde se hacen pues este tipo de formaciones. Les agradecemos mucho por el espacio, por estar en estas horas, ¿cierto? Después de una jornada laboral. Yo sé que a veces estamos exhaustos, pero bueno, aquí estamos para que aprendamos, para que sigamos mejorando nuestras competencias y esperamos verlos en nuestro próximo webinar. Y bueno, y a los que están interesados en el curso, pues muchísimo mejor.